Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estoy transmitiendo por medio de Zoom eh, y no sé si se logra escuchar bien. Yo no lo puedo ver porque Zoom no es como StreamYard, que uno puede ver los comentarios y algo. Pero aquí tengo el teléfono. Si alguien de los que está viendo este video me puede confirmar, me puede confirmar si se escucha bien. Sé que la diapositiva se mueve, pero no sé si se escucha bien. A ver, déjenme ver acá. Sí, se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien perfectamente. Ok. Dios le bendiga, Dios le guarde. Creo que no necesito presentarme porque estoy transmitiendo desde mi perfil personal, así que Dios le bendiga. Como pueden ver en pantalla, pues tengo un tema acá que de hace años lo tenía, la verdad, en la garganta para poder pues hablarlo y compartirlo. Soy un poco penoso para el tema de las transmisiones en vivo, no sé, pero nada, es un tema bastante serio, es un tema bastante importante porque el tema de la resistencia al estudio bíblico o al estudio teológico o lo que se conoce también como el antiintelectualismo, pues es un problema que desde los inicios del pentecostalismo ha estado presente. Me parece bastante curioso que en el tiempo en el que vivimos, 2026, todavía sea un tema recurrente y presente en nuestro movimiento como pentecostal. Lo digo porque desde el punto de vista de algunas personas que no son pentecostales, para muchas personas todavía los pentecostales son personas sin teología. He visto algunas publicaciones de algunas personas que dicen directamente, desatadamente, que los pentecostales pues no tienen teología absoluta y que nosotros pues somos simplemente, bueno, las opiniones más negativas es que somos unos locos, algunos bordean a decir que somos una secta, otros con opiniones más amistosas que somos hermanos humildes, hermanos sencillos, que amamos al Señor, pero que somos muy emocionalistas o muy sentimentales. Entonces, ese tipo de pensamientos a mí no me preocupa porque sé que a veces lo hace gente que no es pentecostal y gente que quizás ha tenido malas experiencias con el tema del pentecostalismo. Bendiciones, Pastor Héctor, y a todos los que se van conectando. Lo que sí me preocupa, como pentecostal que soy, es que dentro de nuestro movimiento todavía haya personas que muestren cierto recelo, cierta desconfianza sobre los estudios teológicos. Esto no es algo que solamente involucre personas, esto involucra líderes y pastores de organizaciones pentecostales. Y es bastante raro porque el pentecostalismo ha ido avanzando y ha ido progresando bastante y ha ido madurando en muchas cosas, al punto que hemos proveído buenos teólogos pentecostales, gente que escribe, gente que enseña, gente con un hermoso ministerio, pero al mismo tiempo nos encontramos con el dilema de que siguen habiendo algunas personas que todo lo que tiene que ver con teología se ve con recelo. Y yo no he tenido tantas malas experiencias con este tema personalmente, pero sí he tenido algunos hermanos, algunos colegas que han tenido problemas con hermanos que desprecian o rechazan cualquier tema o mención de lo que tiene que ver con el estudio teológico. Entonces, me gustaría que esta transmisión pueda llegar, pues en primer lugar, a todos los hermanos pentecostales que en algún punto han escuchado hablar de la teología, pero tienen alguna desconfianza sobre ello. Eso por un lado, y por otro también es una reflexión de dónde nace esta desconfianza hacia la teología, de dónde nace estas objeciones al estudio teológico, que vuelvo y digo, es poco triste que en el 2026 todavía exista, pero si existe es porque todavía, creo yo, hay cosas que aclarar dentro de estas objeciones, así que si usted es una persona que, vuelvo y digo, tiene cierta desconfianza hacia todo lo que tenga que ver con teología, pues le voy a pedir unos 30 minutos que pueda escuchar a un pentecostal que disfruta mucho el estudio teológico, decir qué tenemos que decir al respecto con estas objeciones que hay a veces sobre el estudio teológico. Así que les voy a pedir unos 30 minutos, voy a tratar de no extenderme,
ni de irme por la tangente con otras cosas. Le voy a pedir su atención y nada, que abra su corazón. De pentecostal a pentecostal se lo digo. Entonces, esta cuestión de la desconfianza, el estudio teológico, pues no es algo de hoy, es algo de hace muchos años. Yo soy pentecostal desde el 2002. No soy muy viejo, tengo 29 años, pero sí llevo unos buenos años, creo yo, como pentecostal, así que esto, desde que yo llegué a la iglesia, esto lo conozco y lo veo. Pero en amplios sectores del movimiento pentecostal, pues esto ha existido pues, desde siempre, desde el inicio del movimiento. Hay una tensión entre lo que es la experiencia espiritual, el encuentro con Dios, el encuentro con Dios en el altar, y la cuestión de la formación teológica académica. Es decir, si yo tengo el Espíritu Santo, tengo la unción de Dios, tengo el poder de Dios, ¿para qué estudiar? ¿Para qué formación? ¿Para qué título? ¿Para qué instituto? O sea, hay una tensión como que si yo ya tengo el Espíritu, como si yo ya tengo el poder de Dios, pues lo demás es secundario, hasta puede ser dañino. Esa es la idea. Entonces, esta tensión no es nueva, hunde sus raíces en los orígenes del mismo pentecostalismo, un movimiento que nació, bueno, entre personas humildes, alejadas de los centros de poder eclesiástico y académico. Sin embargo, las objeciones al estudio teológico, pues, merecen un momento de análisis, que ese es el propósito de esta transmisión. El propósito es, a ver, vamos a escuchar lo que dicen los hermanos pentecostales sobre estudio teológico, tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces he recolectado unas 5 objeciones comunes que he escuchado de algunas personas sobre el estudio teológico. Entonces, permítame su oído para tratar de responder a estas preocupaciones, ¿no? Muchas de ellas, dice, contienen preocupaciones legítimas, o sea, no es que la gente odie la teología porque sí, hay una preocupación legítima, hay una buena intención, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes si se aplican de la manera inadecuada. Hay una preocupación, hay un temor a perder la vitalidad espiritual. Es decir, la gente no quiere meterse a nada de teología porque sienten que van a apagarse, van a perder el avivamiento, van a perder el fuego, van a racionalizar la fe, van a intelectualizar la fe, van a dedicarse a leer libros, no van a leer la Biblia, o sea, hay cierto miedo, y este miedo lamentablemente se convierte en un tipo de prejuicio, de pérdida espiritual, de que una cosa equivale a la otra. Y también, yendo por otro lado, con la teología liberal, ¿no? Pues, hay un miedo a que se pierda la autoridad bíblica. El recelo ante un intelectualismo frío, pero que también puede esconder cierto reduccionismo y falsa dicotomía, falsa separación, que empobrecen la vida de la iglesia. Entonces, la desconfianza, la crítica hacia todo este movimiento de estudio teológico es una preocupación. No voy a decir que no hay una preocupación, es una preocupación legítima de que la gente no quiere perder su amor al Señor, pero me parece que se está teniendo miedo de algo que no se entiende, o me parece que se está teniendo miedo de algo que a veces, en un par de ocasiones, a veces ha sido mal representado. Entonces, el estudio teológico profundiza la doctrina para orientar la experiencia con claridad. La experiencia espiritual vive la presencia divina que la fe y la práctica. Y la práctica al servicio que integra la fe viva y el saber teológico. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer una cosa y a la vez hacer otra. Yo sé que a veces lo que se le viene a la gente muchas veces cuando se dice estudio de teología, lo que se le viene a la mente muchas veces a las personas son pensamientos de hombres, ideas de hombres, lejos de la Biblia, pero hermano, no, o sea, sí, a veces sí se estudian los pensamientos de ciertos teólogos, ciertos hermanos, pero eso no quiere decir que eso equivale a separarse de la Biblia, o eso quiere decir que uno va a abandonar la pasión por Dios, o eso quiere decir que uno va a abandonar el temor a Dios. No, una cosa no equivale a la otra. En algunas ocasiones, y a algunas personas no le voy a negar, que sí, el estudio teológico con malos maestros, mal orientado o quizás ciertos extremos, en algunas personas sí, puede producir cosas negativas, pero esa no es la regla. Las malas experiencias y la aplicación de malos principios en la teología no significa que toda persona que va a estudiar teología se va a volver una persona atea, una persona superintelectual que va a abandonar el temor de Dios. No,
una cosa no implica la otra. Y a veces las personas juzgan la teología por las malas experiencias que han tenido con algunas personas que estudian teología. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las objeciones que hay en torno a esto. Puse 5, y hay varias, pero quise poner las principales, ¿no? Por ejemplo, una, el instituto bíblico no da la unción ni el llamado. Eh, yo no entiendo de dónde se sacó la idea de que un instituto bíblico da la unción o da el llamado. Eso no hace un instituto bíblico. Un instituto bíblico lo que es un grupo, es un lugar donde se ordena a través de ciertos hermanos el estudio de ciertas doctrinas, de ciertas partes de la Biblia, de cierta información necesaria. Uno va al instituto bíblico, estudia. Al finalizar ciertos años de estudio, el instituto bíblico le da un certificado de que usted estudió. Usted estudió tal cosa, usted estudió tal año, y eso es todo. O sea, nunca la idea del instituto bíblico es regalar ministerios o llamados cosas. No, eso no hace el instituto bíblico. A veces se confunde el instituto bíblico con algunas escuelas por allá, de otro lado, escuelas de profetas, escuelas de apóstoles, que eso es un tema muy por aparte. Ese es otro movimiento. Pero el instituto bíblico no hace eso. El llamado, todo eso son cosas que Dios da. El instituto bíblico es una escuela para estudiar la Biblia, sencillamente eso. Entonces, la primera preocupación de que el instituto bíblico no es que nunca se intentó hacer eso. Ese no es el objetivo del instituto bíblico. No es dar llamados, es preparar a la gente que ha sido llamada por el Señor. Sencillamente eso. Entonces, la objeción consiste en que muchos creyentes sostienen que la unción del Espíritu y el llamado ministerial son dones soberanos de Dios, que ninguna institución educativa puede otorgar. Vuelvo y digo, es que es así. Es Dios quien da los dones, es Dios quien da el llamado. El instituto público nunca ha pretendido dar eso. El instituto bíblico lo que da es educación. El instituto bíblico lo que da es enseñanza. Si quieren verlo de otra manera, es una escuela dominical con más horas de estudio. Es sencillamente eso. Y yo estoy seguro que ningún cristiano está en contra de la escuela dominical. Pero hay cristianos pentecostales que están en contra del instituto bíblico. Entonces, si a veces no se ha entendido qué es lo que hace el instituto bíblico, entiéndanlo de esa manera. El instituto bíblico es una extensión de la escuela dominical, más detallado, con más horas, con más materia, más organizado. El instituto bíblico, desde esta perspectiva, según esta objeción, es un esfuerzo meramente humano que pretende sustituir lo que Dios puede dar. Vuelvo y digo, eso no es lo que intenta hacer el Instituto Bíblico, no es lo que hace y no es lo que intenta hacer. Entonces, esta primer preocupación, vamos a decirlo así, es en vano. Y a veces algunos hermanos entienden eso porque, bueno, digo, llegan a esa conclusión porque tienen malas experiencias, se asume que la formación y la unción a veces son mutuamente excluyentes, subyace el supuesto de que lo académico, lo que involucra la razón o lo que involucra el intelecto es algo carnal, algo que es falaz, hermano, porque cuando usted, por ejemplo, saca las cuentas para ir a hacer compras al mercado, usted está utilizando el intelecto y eso es algo humano. Y algo humano no es necesariamente algo malo. Y lo espiritual tiene que ver con lo sobrenatural. Entonces, el trasfondo pastoral suele incluir experiencias negativas con líderes formados, pero espiritualmente fríos. Entonces, algunas personas han tenido malas experiencias con otras personas, con otros hermanos, que fueron al instituto bíblico y el hermanito que antes oraba, que antes hablaba en lengua, que antes evangelizaba, que antes predicaba con poder, ahora se llenó de homilética, ahora se llenó de hermenéutica, ya no predica con el mismo poder, ya no ora, ya se le ve más formal, ya se le ve más frío. Entonces, el instituto bíblico lo cambió para mal. Entonces, si el instituto bíblico cambió para mal al hermano, el instituto bíblico es malo. Esa es la conclusión a la que llegan muchos. Y amado hermano, reconozco que hay casos en que efectivamente algunas personas parece
que haber estudiado parece que en algún sentido les eliminó el dinamismo, se formalizaron un poquito más. Pero quiero decirle que eso no es equivalente, que hay personas, eso ya es decisión del individuo, hay personas que van al instituto bíblico y han adquirido conocimientos de homilética, han adquirido conocimientos de hermenéutica, pero siguen adorando a Dios con la misma unción, siguen adorando a Dios con el mismo espíritu, siguen adorando a Dios con el mismo poder de Dios. O sea, no ha habido un cambio negativo, ha habido un cambio positivo. Entonces, yo no puedo juzgar al instituto bíblico como malo porque a algunas personas le fue mal. Es como que yo diga que toda persona que va a la universidad, o que yo vi a 2, 3 personas que fueron a la universidad y saliendo de la universidad se convirtieron en personas peores, entonces la universidad hace mal a las personas. No, esas son decisiones de las personas, no es una decisión de la universidad. Entonces, la respuesta a esto es absolutamente cierto que ningún instituto puede conferir la unción ni el llamado. Pero esta verdad no invalida la formación teológica, sino que la ubica correctamente. La educación no reemplaza al Espíritu Santo, nunca ha tenido ese objetivo. Equipa al que es llamado para que sea ejercido con mayor fidelidad y profundidad del llamado. Ejemplo de esto, porque yo sé que a veces hay un cierto cliché de Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que han sido llamados, y eso sí, en algunos casos sí, pero yo defiendo a mucha gente que ha sido preparada, llegó a Cristo preparado y aún así fueron llamados. Porque yo creo que Dios no hace excepción de personas. Yo creo que Dios llama al que no está preparado y al que está preparado también Dios lo llama, porque la salvación es para todos y el llamado es para todos. Entonces, Moisés fue un ejemplo de una persona llamada con cierta preparación. ¿Qué vamos a decir de Pablo? Un hombre súper intelectual que también fue llamado por el Señor. Entonces, el estudio no apaga la llama, no apaga el fuego. Si yo agarro, por ejemplo, si yo agarro este libro, un libro de teología, yo agarro este libro y yo dejo de orar, y yo dejo de ayunar, y yo dejo de evangelizar, ¿de quién es la culpa? ¿Es del libro o es mi culpa? Es mi culpa, no es culpa del libro. Si yo voy a un instituto bíblico y yo dejo de orar, yo dejo de ayunar, yo dejo de evangelizar, ¿de quién es la culpa? No, no es culpa del instituto bíblico, es mi culpa por dejar de hacerlo. Entonces, el instituto bíblico apaga el fuego. No, no es la culpa del instituto bíblico. El que se apaga porque quiere. El que deja de orar porque quiere. El que deja de buscar a Dios, deja de buscar a Dios porque quiere. Entonces, amado hermano, por favor, no culpa al instituto bíblico de algo que no hace. Si quiere culpar a alguien de perder la devoción o algo, responsabilice a la persona que ha tomado esa decisión, no al instituto bíblico. Una segunda objeción. Dios les bendiga a todos los que están viendo, hermano Henry, hermano José, hermano Wilson, hermano Ricardo. Perdonen que no me detengo mucho a saludar porque quiero ir avanzando rápido. Ahora, esta segunda objeción es un poquito más agresiva, un poquito más tosca. Dice que los teólogos son unos huesos secos. En Nicaragua se utiliza mucho esta expresión, huesos secos. No, los teólogos son unos pingüinos, son unos apagados, son unos huesos secos, no tienen al espíritu. Y mire, esta crítica recurre justamente a la imagen de Ezequiel 37, unos huesos secos que están ahí. Para describir que quienes estudian teología, bueno, son personas llenas de conocimiento, pero que tienen una vida espiritual vacía. El teólogo, según esta visión, es alguien que ha cambiado el altar por el aula, el fuego por el razonamiento. Entonces se identifica que ser intelectual es equivalente a estar muerto espiritualmente. Yo sé que estoy con lente y quizás tengo una estética un poco intelectual, pero yo le aseguro que yo no estoy, yo no estoy muerto espiritualmente. El miedo de fondo es legítimo. Perder el fervor, la oración y la dependencia de Dios. O sea, se cree que porque una persona lea libros, pues eso equivale a dejar de orar o dejar de depender de Dios. Y les vuelvo a intentar hacer pensar esto. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los libros o la persona que se descuida?
se generalizan casos particulares como si fueran la norma. Fulano y sultano fueron al instituto, se volvieron teólogos y se murieron. Entonces, por lo tanto, de todo estudio teológico es malo. No podemos generalizar a todas las personas por los errores de una persona, porque vamos a estar haciendo lo mismo que hace la gente que no es cristiana. Los pastores, yo conozco 2 o 3 pastores que viven del evangelio y le roban a la iglesia. ¿Eso significa que todos los pastores son así? Yo estoy seguro que usted va a decir, no, no todos los pastores son así. Entonces, que usted conozca a 2 o 3 teólogos que hayan abandonado todo fervor espiritual, sería justo decir que todos hacen lo mismo, ¿verdad que no? No. Entonces, eso es una generalización. Y se confunde la erudición con arrogancia. Volvemos al caso. Efectivamente, hay gente que estudia teología o que tiene títulos en teología que sí son arrogantes. No le voy a decir que no. Hay gente que sí es arrogante. Pero ¿quién tiene la culpa? La culpa la tiene los estudios teológicos, el instituto, la universidad o la persona que se olvidó que delante de Dios somos un cuerpo en Cristo. La arrogancia no nace de los libros de teología, porque los libros de teología solo son libros de teología. La arrogancia nace del corazón, es un fruto de la carne, es una decisión de las personas. Entonces, la persona que estudia teología, si quiere ser arrogante, esa es su decisión. La persona que ora y ayuna, si quiere ser arrogante, esa es su decisión. Yo he conocido gente que ora y ayuna y son arrogantes. ¿Significa que toda la gente que ora y ayuna son arrogantes? No. Significa que fulano y sultano son arrogantes. No toda persona que ora y ayuna equivalentemente es arrogante. Entonces sucede lo mismo. Ahora, la cuestión es, tratando de responder a esto, es que es verdad que existe pues un riesgo a que la gente se meta en los libros y se olvide. Hay gente que lee más libros que Biblia. Es verdad, eso es un riesgo, es una realidad. Pero eso depende de la persona. La historia de la iglesia registra casos dolorosos de eruditos que perdieron la fe incluso. Sin embargo, la solución no es rechazar el estudio, sino, como dicen muchos pentecostales, que yo me alegro de eso cada vez que lo leo, hay que mantener el balance. Estudio y oración. Estudio y oración. Dios bendiga a todos esos pentecostales que han hallado ese balance. Entonces, la imagen de los huesos secos no es una imagen, no es un símbolo de juicio, no es un símbolo tampoco de prejuicio, como algunos hermanos han utilizado. Esa imagen es de esperanza, porque los huesos secos recobran, recobran vida, ¿no? Grandes avivamientos también fueron liderados por personas que eran formadas. La ignorancia teológica también produce daño, daño pastoral, daño doctrinal, abusos y confusión. Entonces, ¿cuál es el remedio? En vez de decir los teólogos son huesos secos, mejor digamos, hay teólogos que sí han abandonado la humildad, han abandonado el fervor, pero hay teólogos que son teólogos fervorosos. Hermano, yo no conozco ni uno. Bueno, eso no significa que no exista. Eso no significa que no exista. Ay, yo por lo menos conozco personas muy estudiadas y gente de oración, gente de ayuno, y buscamos y promovemos ese tipo de balance, ¿no? Objeción 3, déjenme ver cómo voy con la hora. Ya, vamos bien. Objeción 3, uno famoso. Los apóstoles no necesitaron instituto bíblico. ¿Qué es eso de instituto bíblico? Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro necesitaron ir al instituto bíblico. ¿Cuándo fue eso? No, eso no pasó, eso no era necesario. Entonces Pedro y Juan no fueron al instituto bíblico, entonces nosotros no lo necesitamos. Vamos a ver. Quizá la objeción más popular se apela al modelo de que los primeros apóstoles eran gente, pescadores, cobradores de impuestos, gente sencilla, gente que no tenía estudio. Entonces, la iglesia primitiva en ese sentido se convierte en una regla y en una norma para estas personas.
Entonces ellos dicen, si Pedro y Juan, no mencionan a Pablo, miren qué interesante. Entonces, si Pedro y Juan no estudiaron teología formalmente, ¿qué necesidad tengo yo de hacerlo? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Se idealiza la sencillez apostólica como un rechazo a todo tipo de formación. Se usa la iglesia primitiva como un modelo absoluto sin considerar, a ver, ¿cómo van a ir a un instituto bíblico si eso no había? Es anacrónico. ¿Eh? No había un instituto como lo conocemos hoy. No, no había en ese tiempo. Se ignoran los matices que los apóstoles fueron discípulos durante 3 años por Jesús mismo. Y yo sé de paso, la mayoría de institutos bíblicos que yo conozco son de 3 años porque siguen el modelo de que los apóstoles tuvieron al mejor maestro por 3 años. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta famosa objeción? Los apóstoles no asistieron a un instituto bíblico, es cierto, pero fueron formados por Jesús. Jesús les enseñó a ellos hermenéutica. Los discípulos que iban camino de Maús, Jesús les enseñó a interpretar las escrituras. Les enseñó la teología del reino que tenemos en los evangelios. Les enseñó ética y misión. Durante 3 años de convivencia diaria. Eso eran intensivos. Eso fue en esencia un programa de formación ministerial que, como les digo, eso es lo que hacen los institutos bíblicos hoy. Entonces, Pedro y Juan eran gente sin letra, pero habían estado con Jesús. Formación relacional e intencional. El mejor instituto bíblico que pudo haber habido, ¿verdad? Pablo fue el teólogo más influyente del Nuevo Testamento y él era un erudito formado. Entonces, si alguien quiere agarrar de modelo a los apóstoles, por favor, no se olviden de Pablo, no se olviden de Apolo, no se olviden de los otros apóstoles. La iglesia primitiva, en la historia de la iglesia, ya desarrolló escuelas de discipulado, previos al bautismo, escuelas, y se desarrolló una tradición doctrinal. Entonces, no tener un instituto no equivale a rechazar la enseñanza. Sino, si queremos poner, ¿ustedes creen que los apóstoles rechazarían 3 años de estudio bíblico? No. Y para mí, esta es una de las cosas incongruentes. Si yo amo al Señor y yo amo su palabra, ¿por qué rechazaría esto de su palabra? Aquí es donde entra un problema. Que algunas personas dicen, en una cuarta objeción, yo tengo el Espíritu Santo. Yo no necesito que ningún hombre me enseñe. Esta postura se fundamenta en 1 Juan 2:27, que dice que, bueno, ustedes han recibido la unción que os va a enseñar todas las cosas. El creyente guiado directamente por el Espíritu Santo no necesitaría mediación humana alguna para comprender las escrituras ni para ejercer el ministerio. Bastante raro, ¿no? Se obstaculiza la doctrina y la iluminación como si eliminara la necesidad de maestro. Es decir, yo leo la Biblia y el Espíritu Santo me guía y me hace entender la escritura. Ah, bueno, entonces como yo tengo el Espíritu, no necesito que nadie me enseñe. Claro, a ver, esto entra en conflicto con varias cosas. Si tengo el Espíritu y no necesito que nadie me enseñe. ¿Y los pastores? ¿Qué va a hacer un pastor sin enseñarte? Pastores, dicho sea de paso, que Dios mismo instituyó. Entonces, quiero que piense un poco. La idea es contradictoria con la misma Biblia. Este tipo de ideas promueve un individualismo espiritual que aísla al creyente de la comunidad. Porque esta persona dice, yo no necesito de nadie, yo solo necesito de Dios. Y aunque la idea suena bonita, suena piadosa, Pablo dice algo diferente. Pablo dice, podrá decirle la mano al pie, no te necesito, el ojo a la oreja, no te necesito. Alguien puede llegar a decir, yo no necesito que nadie me enseñe. Eso no es bíblico. Yo necesito que otros hermanos me enseñen. Yo aprendo de otros hermanos. No existe el aprendizaje y la educación dentro de la iglesia que esté desligada de la iglesia. No, pero el Espíritu Santo trabaja en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo son personas. Entonces, vamos viendo que esto tiene apariencia de piedad, pero no lo es. Puede derivar esto en interpretaciones personales sin rendición de cuentas. Y bueno, hay un riesgo eclesiológico de debilitar la autoridad de los ministerios, ¿no?
dice el hermano Salomón, porque el Señor llama, procesa y envía. Claro, necesitamos ser formados. Amén. Bendice el hermano Salomón. Claro, yo no puedo ser, porque mire, voy a tirarles la idea tal y como es. Yo no puedo ser tan arrogante y decir, yo no necesito que nadie me enseñe. Yo no puedo. Hay mucho que yo no sé. Yo necesito que otros hermanos me enseñen. Yo no puedo creerme la persona que lo sabe. No puedo. No puedo. Entonces, el Espíritu Santo ilumina, es verdad, pero el mismo Espíritu Santo que ilumina también constituyó maestros y pastores dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la iluminación no opera en un vacío. Funciona en comunidad, funciona en diálogo, funciona en el cuerpo. Efesios 4:11, bueno, lo deja claro. El eunuco etíope necesitó a Felipe para entender Isaías. ¿Y quién mandó a Felipe con el eunuco? Se fue Dios. Porque Dios también enseña, hermano, a través de su siervo. Dios enseña a través de su siervo. Según de Timoteo 2:2, ordena una cadena de enseñanza intergeneracional. Y la autonomía absoluta contradice la eclesiología del Nuevo Testamento. Usted no puede agarrar y decir no necesito de nadie. Lo último, para ir terminando, alguien dice, yo no creo en opiniones de hombres, yo solamente creo en lo que la Biblia dice, nada más. Y eso a veces la gente lo dice para defenderse, ¿no? Cuando viene un hermano con una buena intención. Hermano, mira, te regalo este libro. Y hermano, agarra, responde, no, yo no leo opiniones de hombres. Vamos a ver cómo va esta idea. Esta resistencia expresa una profunda desconfianza hacia toda tradición teológica. Se percibe que los sistemas doctrinales, los credos históricos y las interpretaciones históricas son opiniones humanas. Entonces, hay un silogismo es que las opiniones de los hombres son malas, los libros son opiniones de hombres, entonces todas las opiniones de los hombres son malas. Raro, porque la misma opinión, esa misma opinión es una opinión de hombre. Claro, o sea, hay algunas cosas que uno lo aplica con los demás, pero no se lo aplica a uno mismo. Claro. Entonces, la idea es que la idea de la gente, pues, oscurece el mensaje de la Biblia. Solo la escritura, dice, leída sin mediaciones, ofrece la verdad confiable. Entonces, para yo llegar a la verdad de la Biblia, yo no necesito que nadie me explique nada. Entonces, se rechaza la sistematización doctrinal como una invención humana. Se desconoce también que toda lectura implica ya un marco interpretativo, porque, amado hermano, usted también es un ser humano. Si usted confía de toda interpretación de cualquier hombre, usted también es un hombre. Usted no es perfecto, yo no soy perfecto, usted también puede fallar. Ya vimos el problema. Entonces hay una tensión entre la interpretación personal y la sabiduría de la iglesia. Y se asume que la lectura directa, o sea, si yo hablo la Biblia, yo lo directamente, yo voy a interpretarlo objetivamente y que en mí no hay ninguna presuposición, que yo voy a hacer una interpretación infalible. Entonces, es saludable, es verdad, priorizar la Biblia por encima de los libros, priorizar la Biblia por encima de los hombres, está bien, eso es saludable, pero nadie lee la Biblia en un vacío. Todos interpretamos la Biblia desde una cultura, un idioma, una tradición y ciertas presuposiciones. La teología, lejos de sustituir la Biblia, nos ayuda a ser más conscientes y honestos sobre cómo leemos la Biblia. La iglesia siempre, ojo con esto, la iglesia necesitó concilios para resolver ciertas disputas interpretativas. Por ejemplo, en Hechos 15 había un problema en la iglesia sobre si los gentiles debían o no debían guardar la ley de Moisés. La iglesia se reunió, hablaron, discutieron, y eso lo hizo la iglesia. Los credos históricos protegieron verdades bíblicas frente a ciertas herejías. Rechazar toda tradición es paradójicamente crear también una tradición. Y el estudio teológico no aleja de la Biblia, enseña a leer mejor. Estamos aprendiendo. Entonces, estas son las 5 objeciones que han habido en torno a este tema.
en general, para ir amarrando, entre lo válido y lo reduccionista. ¿Qué es válido de todo esto? Lo válido es, hermano, que uno tenga miedo a que el intelectualismo vacío nos aleje de Dios. Está bien tener un temor reverente. La defensa de la soberanía de Dios y la autoridad de la Biblia son valores irrenunciables. Toda formación que no desemboque en una vida de piedad y servicio ha fracasado en su propósito. Estas voces nos recuerdan de que el conocimiento sin amor envanece. Es verdad. Entonces, yo, para todos los hermanos, y espero de todo corazón que esta transmisión llegue a estos hermanos, porque esta transmisión es para ellos. Entonces, está bien, hermano, que usted tenga cierto miedo de no fallarle a Dios o no perder la devoción. Porque es verdad, el conocimiento sin amor envanece. Y ha habido algunas personas en que ese ha sido el caso. Pero, pero este miedo se ha convertido en un prejuicio. En muchas ocasiones, la conclusión ha sido juzgar mal a otros hermanos. No les niego. Hay gente hay hermanos, amigos que me han escrito muy tristes porque ellos se han preparado y se han esforzado mucho por dar una enseñanza, dar una buena enseñanza. Claro, a veces en el proceso de enseñanza, a veces hay una que otra palabra teológica, y lo que han recibido de otros hermanos es menosprecio, algunos insultos, algunos son personas más toscas. Entonces yo les digo de todo corazón, porque yo sé que la gente no cambia de idea de un día para otro, por sobre todas las cosas guardemos respeto. Hay que respetarnos unos a otros, ¿no? Entonces, las objeciones, pues, comparten una falsa dicotomía. Espíritu o estudio. ¿Qué elijo? ¿Unción o academia? Como si las dos cosas fueran incompatibles. También se observa una generalización apresurada. Todos los teólogos son unos fríos. Y un anacronismo hermenéutico. Trasladar el modelo de que habían algunos apóstoles que no fueron al instituto bíblico al día de hoy, cuando hoy sí contamos con institutos bíblicos y universidades. Entonces, estas simplificaciones no resisten a un análisis bíblico riguroso, porque a veces estas personas también dicen, háblame con la Biblia. Espero haber hablado con Biblia hoy, porque estoy seguro que lo hice. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Mantengamos el equilibrio. El camino bíblico no es elegir entre el espíritu y el estudio, es integrar el estudio con la piedad. Una teología viva es aquella que nace de rodillas, se desarrolla con disciplina intelectual y desemboca en servicio pastoral, como escribió el servo de Canterbury. Fides quareni intellectu. La fe busca entender, me perdonen el latín, no soy bueno con el latín, pero la fe busca entender, esa es la idea. Y acá, bueno, aquí tenemos un resumen, ¿no? 5 objeciones, sé que hay más ideas. Entonces, cada objeción contiene una verdad a media, una preocupación a media. Entonces, el error no está en la preocupación, el error está en las falsas elecciones. Separar lo que Dios ha unido, el espíritu y la palabra con diligencia. Como conclusión, quiero darles mi experiencia. Como le dije al principio, yo soy pentecostal desde el 2012, desde que tenía 15 años. Hoy en día tengo 29 años, estoy casado, tengo hijas, sirvo en una iglesia pentecostal. Yo casi no subo fotos de las cosas que hago, pero a veces me gusta subir porque me gusta que la gente vea de que uno está comprometido con la iglesia, de que uno está trabajando para la iglesia, porque uno estudia al final de cuentas para eso, para servir a la iglesia. Entonces, mi experiencia personal como un pentecostal de toda la vida, ¿qué ha, ¿cuál ha sido mi experiencia con la teología? Porque sé que alguien podría decir, ya hermano, explicaste muy buena teoría, dame testimonio, dame un testimonio vivo. Bueno, en mi experiencia personal, en mi testimonio, el estudio teológico me ha ayudado a comprender mucho la fe. Cuando yo llegué a la fe, yo vengo de un trasfondo medio escéptico y yo tenía muchas dudas sobre Dios, sobre la fe, sobre cómo funciona esta cuestión de Dios. Y estudiar, la verdad, me ayudó a comprender mucho la fe. Ha agudizado mi capacidad también entre discernir entre la fe ortodoxa y la heterodoxia, protegiéndome de falsas enseñanzas. También me ha ayudado a
a comunicar mejor mi fe. No soy la persona más perfecta en comunicación, pero creo que por lo menos se me entiende un poco cuando hablo con otras personas sobre la fe cristiana, explico las razones por las que soy cristiano, explico las razones por las que la Biblia es confiable, explico un poco de la historia del texto bíblico y toda esa información no fue creada de la nada. Toda esa información que me ha ayudado a crecer como cristiano ha sido información que he estudiado de la Biblia y he estudiado de hombres y mujeres que me han enseñado. Y por último, ha fortalecido mi habilidad para servir a mi iglesia con sabiduría y eficacia, contribuyendo al crecimiento espiritual de la comunidad. Porque lo que yo he buscado con todo esto no es simplemente llenarme de conocimiento o algo. Lo que yo he buscado con todo esto es apoyar a la iglesia, servir al Señor. Entonces, amado hermano, si usted ha juzgado a la teología y los institutos bíblicos, porque ha tenido malas experiencias, porque alguien que estudió teología vino y lo humilló, le insultó, le trató de ignorante. Pues yo me quiero disculpar en nombre de los hermanos que han estudiado teología, pero que el conocimiento les quedó en la cabeza y no bajó el corazón. Y se quedaron ahí. Entonces, si usted ha sido ofendido, insultado con algún hermano de esta índole, yo le pido perdón de parte de todos los hermanos que estudian eso. Y también quiero animarle que no menosprecie ni trate de menos a los hermanos y a las hermanas que están haciendo un esfuerzo por estudiar. Nadie genuinamente estudia teología con la intención de ser un cerebrito que quiera andar humillando a la gente. No. Quien estudia teología genuinamente, con sanas intenciones, lo hace porque quiere servir mejor al Señor, porque quiere entender mejor la fe cristiana y porque quiere servir a sus hermanos. Entonces, con esto concluye la transmisión. Dios les bendiga a todos los hermanos que estuvieron desde el principio. Si ha sido de bendición esta transmisión, le invito a que la comparta, pueda compartirlo en su muro. Deseo de corazón y voy a estar orando que esto pueda llegar a todas las personas pues, que todavía tienen cierta desconfianza con el estudio teológico. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios los guarde y posiblemente nos veamos en otra ocasión por este medio. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.